Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando en estos momentos. Desde la Municipalidad de Vitacura, el Departamento de Educación ha querido acompañar a los apoderados de nuestros colegios para poder orientarlos un poco en todo lo que es el ámbito emocional. Para eso hemos, junto a la Mutual de Seguridad, hemos organizado una charla llamada Manejo de Ansiedad y Estrés Familiar en tiempos de pandemia, que esperamos les pueda servir de mucho. Con ustedes les dejo a Álvaro Ayala, quien nos va a acompañar en esta jornada. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy la bienvenida también a esta jornada, tal como me acaban de presentar. Mi nombre es Álvaro Ayala Gornal y soy de profesión psicólogo. Y la idea es poder compartir con ustedes algunos temas que pueden ser de aporte. Por lo tanto, los quiero invitar, las quiero invitar a participar realizando sus consultas, preguntas, inquietudes. Eh, Melania, ¿a través de qué canal podrían hacer ellos manifestar sus inquietudes? Exactamente, a través del chat en YouTube, ustedes pueden ir anotando sus preguntas o sus consultas y yo se las voy a ir transmitiendo a Álvaro para que las vayamos respondiendo en el momento. Bien, maravilloso. Entonces, iniciemos, ¿les parece? Iniciemos este espacio. Bueno, hablando precisamente del título, ¿no? Charla, manejo de ansiedad y estrés familiar en tiempos de pandemia. ¿Qué significa eso? Significa que, de alguna manera, hemos tenido que hacer muchos cambios en nuestra vida. Y esos cambios han impactado también en nuestros espacios más íntimos, nuestra familia, nuestra casa, la forma en que veníamos de alguna manera vivenciando de manera histórica se vio afectada, ¿no? Por distintos cambios que cada uno y cada una de las personas en general ha tenido que desarrollar en virtud de esta pandemia. Entonces, todos esos cambios que nos ocurren y particularmente cuando son inesperados, cuando son exigidos por las circunstancias, generan ciertas resistencias en nosotros, ciertos impactos. Y lo explico de esta manera. Muchas veces, todos los que estamos aquí seguramente, en algún minuto hemos deseado hacer un cambio en nuestra vida, un cambio de distintos aspectos. Imaginémonos, voy a dar un tema doméstico a lo mejor. Quiero cambiar el auto, si es que tengo auto, ¿no? O me quiero comprar un auto, no sé. Entonces eso significa de pronto una inversión en dinero que a lo mejor no lo tengo al alcance, sino que tengo que ahorrar para aquello. Pero como es un cambio deseado, me someto a esa situación y comienzo a ahorrar. Y el ahorrar significa de pronto apretarme un poquito el cinturón con algunos otros gastos, ¿verdad? Para poder generar ese cambio deseado. Por lo tanto, cuando esa transformación que queremos hacer es deseada, de alguna manera las personas nos acomodamos a esa situación, nos ajustamos, flexibilizamos y el proceso no se hace tan difícil. Puede que tenga algo, insisto, de molestia, pero lo soportamos porque es algo que queremos hacer, porque nos va a permitir un fruto. Sin embargo, cuando el cambio viene exigido por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, por alguna razón, digamos, de malestar, inmediatamente muchas personas manifestamos la incomodidad que se expresa particularmente a través de la oposición, del rechazo, de la rigidez. Y eso viene acompañado, por supuesto, de manifestaciones emocionales, que a la vez van afectando mis roles, ¿no? Mi rol de padre, de madre, de hermano, de ese, mi rol familiar, mi rol social, mi rol laboral también, ¿por qué no decirlo? Y eso les ha pasado a mucha gente hoy día alrededor del mundo, precisamente por todas estas situaciones que hemos tenido que experimentar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hoy? Bueno, buscamos entregar desde el aprendizaje, porque esto ha sido un aprendizaje para todo el mundo. No estábamos acostumbrados, por lo menos los que habitamos en esta época del planeta, no estábamos habituados, perdón, a esta situación con la exigencia, ¿no es cierto? Y el rigor que tiene. Y digo rigor en virtud de la situación, digamos, de amenaza, ¿no? Del virus y de todas las consecuencias que genera. Entonces, muchas conductas nuestras se han visto afectadas. Y a continuación entonces voy a hablar de ciertos temas
que para algunos de nosotros puede ser de gran eh, coherencia respecto a lo que estamos experimentando, y para otros nos va a servir a lo mejor como información que nos permita ayudar a otros. Y eso es súper importante. Siempre es bueno saber de lo que sucede con el ser humano en circunstancias como esta porque nos permite ayudarnos mutuamente. Entonces, quiero contarles que desde las observaciones sociales que se han hecho alrededor del mundo, en nuestro país no queda excluido de eso, se ha observado, dado el nivel de estrés que algunas personas hemos vivenciado, un aumento en el consumo de alcohol. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, asociamos el alcohol como un momento de gratificación, por lo tanto me ayuda a relajarme, me ayuda de alguna manera a vivir un momento grato, porque lo que está ocurriendo a mi alrededor es ingrato, y esa acción, digamos, ¿no?, de búsqueda como de refugio, para algunos se ha convertido, lamentablemente, en un hábito que ha ido afectando su salud. Entonces es importante en este sentido observar si es que yo tengo esa costumbre, ¿no es cierto?, de beber alcohol, ¿se ha visto afectada ese hábito, se ha visto afectado ese hábito en mí? ¿O observo que hay alguna persona cercana a mí que está en un estado de consumo mayor que el habitual? Y eso es importante observarlo precisamente como una conducta de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, muchas personas buscamos a veces ese refugio. Claro, porque el alcohol produce a nivel cerebral en muchas personas un estado placentero. Y si la vida que estoy haciendo me genera tanto malestar, me refugio en ese lugar. Pero, como todos sabemos, el exceso va generando, de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, un efecto nocivo en nuestra salud. Y por eso, la observación. Hay que desmitificar también, ¿no? El alcohol no nos protege del coronavirus. Entonces ni nos desinfecta, ni nos limpia, como dice ahí el texto que ustedes pueden estar observando. Pero sí para muchos se ha convertido en un refugio, en un mal refugio. Entonces es importante, primero como una recomendación que siempre se entrega en algunos lugares que se orientan a estos temas, es que tengamos siempre guardado en algún lugar, en algún mueble, el alcohol, de modo que no sea la primera atracción que encontramos cuando estamos en una situación de incomodidad, de agobio o de alto nivel de estrés. Con eso, de alguna manera, estamos disminuyendo la exposición o el encuentro con el producto, ¿no? Eso es una recomendación para disminuir precisamente ese acercamiento. Y también es importante mantenerlo, ¿no es cierto?, a distancia de la población infantil o del adolescente, si es que los hay en casa, precisamente para eh, disminuir la posibilidad al contacto con el alcohol. Eh, si vemos que la situación no es fácil de controlar, porque de alguna manera se ha instalado, es importante entonces que las personas busquemos apoyo. Esto que estoy hablando es un tema humano, nos ocurre. Tenemos culturalmente aceptado el alcohol en muchos de nuestros espacios, ¿no? Entonces es importante hacer la observancia en ese sentido, dado los altos niveles de estrés que muchas personas han experimentado en los últimos tiempos. Al margen de ello, quizás sería importante también mencionar que se ha observado en estos estudios sociales que ha habido un aumento en el agobio o desgaste parental. ¿Qué es eso? Es precisamente una sensación de cansancio, de agotamiento que muchas personas están experimentando, particularmente porque la tarea de crianza eh, se ha transformado de una manera muy radical, siendo ya no solamente padres y madres, sino que muchos por mucho tiempo, ¿verdad?, han sido también maestros, han sido cuidadores, es decir, muchas personas que antes trabajaban fuera del hogar, hoy día estando dentro del hogar, están en el rol de padre presente más horas de lo que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, los niños al darse cuenta de la presencia, aumentan también la demanda. Y eso va generando un cansancio y un agotamiento. Y el desgaste parental o el agobio
lo comenzamos a percibir cuando ya estoy perdiendo el interés por esto, cuando ya el hecho de cumplir con ciertos roles me genera malestar, incomodidad, irritabilidad. Y ya no converso con las personas, sino que soy agresivo con las personas. Algunas personas inclusive también, ¿no es cierto?, algunos padres, madres o cuidadores, porque esto también puede afectar a esas personas, van generando estados, ¿no es cierto?, de baja de la energía vital, lo que podríamos hablar de cuadros depresivos, una depresión. Y eso va generando también un vínculo con el entorno que puede ser eh, de orden negativo, ¿no es cierto?, alterando las relaciones interpersonales y aumentando el nivel de tensión dentro del hogar. Estos son escenarios que se han ido generando en virtud de estos cambios no planificados que tuvimos que hacer de la noche a la mañana y con un aprendizaje en el camino, además, lo que hace de pronto para muchos eh, u- eh, un proceso de dificultad, ¿no es cierto?, de podernos adaptar, adecuar y poder entender también las necesidades de los demás. No nos olvidemos que esto se da también en un espacio de confinamiento. Entonces, donde las posibilidades de salir, de movernos, también fueron por mucho tiempo limitadas. Digo fueron precisamente porque hoy día nos encontramos de pronto con una apertura, entre comillas, ¿verdad? Porque esto está igual siendo monitoreado en virtud de las condiciones que hoy día tenemos. Pero claramente eh, ya el tiempo vivido ha generado en muchas personas algún tipo de impacto. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos observar cuando estamos frente a un agobio o a un desgaste desde el rol parental-marental? Bueno, primero, de pronto ganas de estar solo, ¿no? De tener un aislamiento social. No quiero saber de nadie, estoy como necesitando estar solamente conmigo, que ya son muchas las demandas que hay hacia mi persona. Eso indiscutiblemente que habla de un alto nivel de estrés, lo que dificulta nuestro nivel de concentración. Por lo tanto, las tareas que requerimos concentración se ven afectadas, nos cuesta rendir, o el rendimiento es más lento, o requiere de mayor esfuerzo de nuestra parte. ¿Bien? Eso que genera una afección en nuestros ciclos de sueño-vigilia. Me voy a acostar sabiendo que no tengo todo el día, y ese nivel de tensión impide que yo pueda, ¿no es cierto?, dormir de manera adecuada, que pueda descansar inclusive. Entonces, me acuesto, duermo, pero al otro día me levanto como que si no hubiese habido ningún espacio de reparación en mi cuerpo. Y cada vez voy entrando en un cansancio mayor. Aquí es importante informar, decir, recordar, porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí lo saben. Cuando estemos bien cansados, cuando ya sintamos que estamos con mucho peso y lo único que quiero es acostarme, traten antes de acostarse de realizar alguna actividad que sea placentera, aunque sea breve. ¿Para qué? Precisamente para cambiar el nivel de tensión, disminuir el nivel de tensión del cuerpo, de modo que el cuerpo vaya más relajado a descansar. Son dos procesos completamente distintos, el relajarse que el descansar. El descansar tiene que ver precisamente para recuperar la energía consumida, ¿verdad?, durante las actividades del día a día. En cambio, relajarse es para generar la distensión de un cuerpo que ha acumulado tensión producto de las distintas responsabilidades que hemos tenido que asumir o de las distintas tareas que hemos tenido que realizar que requieren precisamente de atención y tensión. Entonces, no se acuesten tensas, tensos, porque el cuerpo no va a descansar, o sea, va a quedar en ese estado, va a dormir seguramente usted algo, pero el cuerpo queda en esa tensión que impide que ese dormir sea reparador. Por lo tanto, realice cualquier actividad que sea para usted placentera. Escuchar una música, tener una conversación, de pronto hacer algo de ejercicio, quizás darse un baño, ¿no es cierto?, de agua tibia, en fin, cada uno sabe cuáles son esos espacios de placer. De modo que el cuerpo se vaya relajado. No nos olvidemos que cuando realizamos una actividad placentera, nuestro cuerpo empieza a secretar ciertas sustancias que permiten precisamente esa distensión. Bien, esas sustancias son hormonas, neurotransmisores, ¿verdad?, que facilitan ese estado de bienestar. Cuando estamos tensos, secretamos también otras hormonas, como el cortisol, que mantienen esa tensión. Por eso es importante generar ese cambio.
Bien, pero también, siguiendo con estos síntomas del desgaste, muchas personas empezamos a perder interés por las cosas. Ya no quiero, ya no me interesa nada, entonces lo hago con desgano, con disminuye el compromiso, disminuye el ímpetu. Y eso, por supuesto, me genera más complicaciones, porque eh, cometo más errores, ¿verdad? Me atraso con mis obligaciones o con mis tareas, y todo eso va generando una especie de mayor, digamos, confusión a mi alrededor. Y siento el estrés, siento la tensión, siento el malestar. Y eso me puede llevar, ¿no es cierto?, a un aumento de nuestra ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta propia de nuestro organismo frente a ciertas situaciones que son demandantes. De eso voy a hablar dentro de los próximos minutos. Pero también, junto con la ansiedad, junto con todo esto, se producen cambios en nuestra eh, fisiología, o sea, en nuestro cuerpo ya tiene una alteración de sueño, vigilia, no nos dan ganas de comer o alguno inclusive lo contrario, nos ponemos voraces a partir de la ansiedad y algunos hemos subido de peso en ese sentido también porque hemos comido mucho para poder controlar esa ansiedad que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo me empieza a pedir glucosa, ¿no? Por cantidades industriales. Todo esto, todo esto que estoy señalando, eh, son respuestas propias de un ser humano que de alguna manera se encuentra en una situación de alta demanda. Nuestro cuerpo reacciona así. Entonces, por eso es importante escuchar estas señales porque eso nos dicen algo tengo que hacer desde mi acto voluntario para poder disminuir este nivel de malestar. Por mí, por mi salud, ¿no es cierto? Tanto física como emocional, como también por el entorno, ¿no? Por el grupo del cual soy parte. Y muchas veces, en muchos lugares, no soy solamente yo el que está manifestando todo esto, sino que todos, de alguna u otra manera. Entonces, les pregunto algo a ustedes. ¿Qué han hecho? ¿Qué has hecho para minimizar las emociones displacenteras derivadas de un posible agobio parental? Por si acaso alguno de ustedes se ha visto identificado con alguno de estos síntomas, ¿qué han hecho ustedes para minimizar esto? Sería interesante poder escuchar alguna opinión o a lo menos, ¿no es cierto?, transmitirla a través del chat que Melania nos comunicó hace un rato atrás. ¿Hay alguna información? ¿Alguien que quiera compartir? Parece que no, Melania, ¿no hay conversaciones? No, por el momento no, pero sí tenemos algunas consultas Dígalo. para poder ir viendo mientras tanto. Una de ellas es, ¿qué alertas debo considerar antes de llegar a un estado de estrés? ¿Me repites qué alerta? Debo considerar antes de llegar a un estado de estrés. Bien, aclaro. Es una excelente pregunta, porque el estrés es una respuesta propia, es una respuesta nuestra. El estrés significa tensión. El cuerpo siempre se tensa cuando se siente amenazado o cuando percibimos una amenaza en nosotros. Yo me estreso cuando veo que voy a llegar tarde a una reunión. El cuerpo se tensa porque el llegar tarde es una amenaza a mi bienestar. Puedo quedarme fuera de la reunión, me pueden llamar la atención, puedo generar, ¿no es cierto?, un efecto no deseado en el programa de la reunión, o no me gusta llegar tarde, eso habla mal de mí. Entonces, como es una amenaza, el cuerpo inmediatamente se tensa. ¿Por qué nuestro cuerpo se tensa? O en otras palabras, se estresa, que es lo mismo, es precisamente porque nosotros siempre estamos buscando el bienestar. Entonces, toda amenaza, toda situación incómoda, desagradable, atenta a ese bienestar. Y por lo tanto, la respuesta es de tensión. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa respuesta, de pronto, ¿no es cierto?, puede ser, de tensión puede ser breve, breve en el tiempo. O sea, de pronto me organizo y invento una estrategia y llego a la hora. ¿Mm? Llego a la hora, o sea, tomo un taxi, qué sé yo. Entonces, el estrés disminuye. Soluciono el problema y el estrés disminuye. Y cuando disminuye, el cuerpo se relaja. Por lo tanto, el cuerpo vuelve a tomar un estado de bienestar. El problema que ocurre es cuando yo estoy constantemente en una situación de estrés, estoy sintiendo ese malestar y no hay ninguna posibilidad de cambio.
o yo no gestiono ningún cambio, por lo tanto, esa tensión permanente va generando un desgaste en el cuerpo. Entonces lo que tenemos que observar es, he tenido tensión por mi trabajo, he tenido tensión por situaciones de orden doméstico, he tenido tensión por dificultades que se han presentado en algún aspecto de mi vida, y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para bajar esa tensión? Esa es la pregunta. Porque en la medida que yo siento que no estoy haciendo nada, mi cuerpo empieza a acusar recibo. Empiezo a andar malhumorado, empiezo a sentir una baja tolerancia a la frustración, eh, mi nivel de concentración baja. Entonces ahí son señales que precisamente hablan de que estoy en un nivel de tensión donde tengo que hacer algo pronto. Y el ideal es que siempre, como dinámica de vida, y no solamente porque estamos en pandemia, nosotros siempre tenemos que tener un espacio para podernos relajar. Entonces el estrés que siempre va a aparecer en la vida porque es parte de nuestro repertorio, se va a ver de alguna manera compensada, el costo del estrés en nuestro organismo compensado con esa actividad de relajo, con esa actividad de distensión, ¿no? Tensión, distensión, producto de la actividad. Entonces aquí importante primero escucharse a sí mismo, cómo estoy, y hacer caso de lo que estoy sintiendo. Porque muchas personas a veces decimos, sí, yo ya llevo como 3 días con dolor de cabeza. Oye, pero preguntémonos por qué estoy con dolor de cabeza hace 3 días. O sí, la comida me está cayendo pésimo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que me está generando esa fuente? ¿Y cómo yo estoy amortiguando esta situación? ¿Cómo la estoy compensando? Porque estrés vamos a tener muchas veces en la vida porque es una respuesta que va a surgir en nosotros cada vez que nos veamos amenazados. Por eso es importante escucharlo, escuchar, sentir que estoy con estrés y generar, ¿no es cierto?, una conducta de autocuidado, ¿no? Es decir, que me permita cambiar ese escenario, a lo menos mitigar. La pandemia es permanente, por lo menos ya llevamos un año y tanto, ¿verdad? Un año y medio más. Entonces, se hace fundamental que en cada uno de nosotros, en nuestra cotidianeidad, establezcamos espacios que nos ayuden a bajar ese nivel de tensión. Y con eso estamos manteniendo el equilibrio, es decir, pasamos de la tensión a la distensión. La tensión y la distensión son ritmos propios, ¿no? Están dentro de nosotros. Nuestro corazón se tensa y se dilata, se tensa y se dilata. Por lo tanto, nosotros necesitamos también fluir en esos dos espacios. Un eterno relajo retarda y a lo mejor disminuye mis respuestas defensivas frente a una amenaza real. Entonces la atención en algunos minutos es importante porque me permite poner límites, porque me permite defenderme de alguna situación, ¿no es cierto?, no deseada. Pero no me puedo quedar eternamente en esa postura porque va a generar un costo en nuestra salud, tanto física como emocional. No sé si con esto respondo a la inquietud. Melania, no sé si hay otra pregunta. Sí, mira, tenemos otra pregunta ¿Sí? que la veo al tiro. Dice, ¿cómo manejar la ansiedad y no transferir esto a mis hijos? Bien, si la persona que hizo la pregunta puede esperar un segundo, voy a ir a esa respuesta porque voy a hablar de la ansiedad precisamente dentro de un par de segundos. ¿Mm? Perfecto, avancemos entonces. Avancemos entonces. Bueno, ¿qué hemos hecho para minimizar esto? Ya de alguna manera di algunos tips, ¿no? Es importante entonces para poder minimizar dentro de la organización familiar, estamos hablando desde el gasto parental. Primero, pedir ayuda. Pedir ayuda es tremendamente importante en el ser humano. Nosotros somos seres sociales. Aquí no existen los superhombres, no existen las supermujeres, nunca han existido. Y para eso somos seres sociales, es decir, bueno, biológicamente lo somos, ¿no? Somos mamíferos. Un mamífero necesita del grupo, de la manada, del colectivo, de la familia, de los amigos. Tenemos un instinto, inclusive que se llama instinto gregario. Necesitamos ser parte de un grupo porque el grupo nos provee recursos. Entonces es importante, cuando sentamos que estamos sobrepasados, pedir apoyo. Es lo fundamental. Y no habla de una debilidad nuestra, sino que habla de una respuesta natural y esperada dadas las circunstancias. Procurar llevar una vida saludable significa generar estos pequeños espacios, ¿no es cierto?, de bienestar,
de manera intencional. Voy a escuchar una música, voy a jugar un rato, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a bailar en mi casa, que sea, voy a reírme un poco, voy a tener una conversación grata. Son distintos espacios que nos otorgan bienestar. Cada uno sabe cuáles son los que tiene a la mano, ¿no es cierto? Y tiene que ver con gustos personales también. Mantener una vida social es importante, aunque sea de manera virtual, ¿ya? Eso nos recarga, ¿eh? El contactarnos con los espacios. No solamente tiene que ser una vida de roles. No tengo tiempo para mí. Ojo con eso. Yo tengo que generar mi tiempo. El tiempo es una creación del ser humano, ¿no? Porque el tiempo es permanente. Nosotros construimos el presente, el pasado y el futuro como para organizarnos en la vida. Pero es importante que en mi jornada tiene que haber un tiempo para mí. De hecho, yo tuve un profesor maravilloso que decía, los seres humanos tenemos que habitar 3 tiempos todos los días. Un tiempo de contacto con el todo, esa conexión que tenemos, somos parte de un todo, ¿no? Eh, y sentir ese todo, ¿no? Sentir los árboles, observar el lugar que habito, observar los espacios del cual soy parte. Tengo que tener un tiempo para dirigirme a un otro que tiene rostro, que tiene nombre, que tiene apellido y que tiene un significado para mí, que puede ser algún integrante de mi familia, mi pareja, algún amigo, un compañero de trabajo, pero también tengo que tener un tiempo para mí. Y eso es súper importante, me refiero en este caso ahora al último párrafo que ustedes están leyendo. Un tiempo que me permita sentirme, escucharme, que puede ser breve, pero, pero eso no le resta calidad, porque es un tiempo que me dediqué para mí y que puede ser tan variado como lo que aparece allí y otras cosas más, dependiendo, insisto, de los gustos e intereses de cada uno de nosotros. Pero tiene que existir ese espacio, porque esa conexión con nosotros nos permite saber también de nosotros. A veces yo entro en una dinámica y en una monotonía y automatismo que me olvido de mí y de pronto me digo, ¿y en dónde estoy? ¿En qué estoy? ¿Y cómo llegué a este lugar? ¿Y cómo llegué a esta situación? Bueno, eso ocurre precisamente porque dejé de encontrarme conmigo en esos pequeños momentos que son tremendamente importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permite saber y reconocer si en lo que estoy para mí tiene un sentido o no. Conectarme con mi propia experiencia, eso es fundamental. De lo contrario, me enajeno, es decir, me salgo de mí. Y estoy más en una reacción en virtud de los distintos estímulos que vienen de afuera. Y eso me puede llevar a la confusión, al malestar, y eso se traduce en estrés. Ya voy a ir para la ansiedad, ya vamos llegando a ese lugar. Hay un tercer punto que es de importancia también conversarlo porque se ha observado hoy día en el mundo entero, ¿no? En nuestro país no se excluye, nuestra sociedad no queda excluida de esta situación, un aumento en un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña, que técnicamente se traduce a la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es el temor a salir a la calle. Y eso le ha ocurrido a muchas personas que ya llevan en confinamiento por mucho tiempo. Entonces, y ese temor de, digamos, de que si salgo a la calle algo me puede suceder, algo no deseado me puede suceder. Entonces, ese temor que siempre lo hemos tenido y por eso cuando salimos a la calle nosotros asumimos ciertas medidas de precaución, de prevención en la vida, ¿no? Somos cuidadosos al cruzar la calle, ahora con pandemia nos dicen que tomemos distancia física, que no nos saquemos la mascarilla, que no dejemos de lavarnos las manos. Entonces, eso son estrategias precisamente para disminuir el riesgo al contagio, sin duda alguna. Y entonces transitamos con ese temor de manera basal gracias a eh, estas estrategias. Y digo de manera basal porque me permite funcionar, o sea, no bajo la alerta, pero me permite socializar, trabajar, hacer, dirigirme a otros espacios distintos a mi casa. Pero en otras personas, ese temor basal no lo es, sino que está aumentado. Y ese aumento que ha generado en las personas una paralización. Entonces tengo miedo y un sentimiento de vulnerabilidad y fragilidad. Por lo tanto, no quiero salir de mi casa porque me puede pasar algo. Yo no voy a ser capaz de salir. Y empiezo a construir una serie de imágenes derrotistas de mi propia persona frente a un escenario, un espacio distinto al de mi hogar. Y eso va generando, por supuesto, un malestar porque la persona se está privando de espacios sociales que también son importantes de habitar.
y se priva de la socialización con otras personas. No nos olvidemos que en la socialización con los otros todos nos enriquecemos, ¿no? Es importante socializar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, si detectamos que hay alguna situación de ese tipo, hay ciertas sugerencias, ¿no? De generar una exposición progresiva al espacio. De pronto salir hasta la puerta de la casa, de pronto llegar hasta la esquina, luego quizás dar una vuelta a la manzana. Pero si no podemos, si nos damos cuenta que inclusive esas instrucciones básicas no son posibles, entonces tenemos que pedir apoyo inmediatamente. ¿Por qué? Precisamente para evitar que ese cuadro vaya aumentando y vaya generando un mayor impacto negativo en la calidad de vida de esa persona y también de su entorno familiar, porque se ve alterado de eso. ¿Bien? Entonces ahí hay un conflicto, por supuesto, de orden psicológico que va impactando en el cuerpo. Por lo tanto, si no podemos solos, solas o con la ayuda de la familia, es importante buscar apoyo y en este caso, ¿no es cierto?, buscar apoyo a nivel de especialistas en salud mental. Lamentablemente eso se ha visto exacerbado en este último tiempo, producto de también largos confinamientos y otras situaciones particulares también que pueda haber estado experimentando la persona en este periodo, que hacen que ese cuadro se instale con mayor facilidad. Entonces, es importante generar e instalar ciertas técnicas que nos permitan a las personas poder canalizar las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de canalizar las emociones? Una vez una señora me dijo, esto me suena como a zen, como medio etéreo. No, 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 no. Emoción viene del latín emotion. Emotion significa, la E significa energía, motion, movimiento. Por lo tanto, la energía, la emoción tiene que ser siempre canalizada. Si no se canaliza, queda dentro de nosotros, queda reprimida dentro de nosotros. Y si se trata de una emoción de orden displacentero, entonces empieza a generar malestar y empieza a cambiar la biología de nuestro cuerpo, la altera. Y eso nos genera, ¿no es cierto?, muchas enfermedades de orden psicosomático. Nuestro cuerpo empieza a responder, ¿ah?, de una manera, ¿no es cierto?, defensiva, pero con síntomas que son poco gratos. Por eso es importante siempre establecer técnicas que nos permitan canalizar nuestras emociones y particularmente las emociones desagradables, ingratas, displacenteras. En ese mismo sentido, entonces, ustedes saben que las emociones construyen, son la base de nuestros sentimientos, ¿no? Que es el sentimiento, es lo que queda como resultado de una experiencia vivida. Entonces, muchos de estos sentimientos, bueno, pueden tener un contenido, digamos, asociado al displacer, y el sentimiento de alguna manera se construye, se observa como una instrucción para mi cerebro. Voy a dar un ejemplo eh, cotidiano. Imaginémonos que yo tengo que ir a una ciudad de viaje, por distintas razones. Y llegando al terminal de esa ciudad no la conozco, pero me dijeron que era muy linda, además, qué sé yo, así que iba a aprovechar de conocer. Llegando a esa ciudad, me bajo del bus, me voy en bus o en avión, da lo mismo, y llegando a esa ciudad, saliendo del terminal o aeropuerto, me doy cuenta que no tengo mi billetera. He perdido mis documentos. Yo no sé si los perdí o me los robaron, pero es una situación muy desagradable. Yo creo que me los robaron, porque yo los tenía. Es muy difícil que yo pierda algo. Entonces, vivo una emoción de mucha confusión, no sé qué es lo que me pasó, vivo una emoción de una situación de desconcierto, de vulnerabilidad, porque no tengo dinero, no tengo mis documentos, no tengo hacia dónde ir, tengo que empezar a pedir ayuda, que me manden dinero, no sé cómo, tengo que regresarme entonces a mi lugar de origen, porque no voy a poder hacer las cosas que tenía que hacer. Entonces, todo ese conjunto de emociones que van a ir acompañando este momento, que van a ser de rabia, confusión, frustración, miedo, etcétera, van a ir construyendo sentimientos. Y yo puedo construir un sentimiento respecto a ese lugar. Y entonces queda esa imagen, queda esa información. Y me regreso a mi lugar de origen. Y después alguien me dice, oye, ¿no fuiste a tal lugar? No, no me hables de ese lugar, por favor, ese lugar es terrible, es terrible. Te roban, yo construyo esa historia además. No, no acepto que se me haya perdido. Para mí que me robaron. Entonces creo esa imagen, ese sentimiento de malestar frente a ese lugar. Y alguien me dice, te presento a fulanito, él nació justo en esa ciudad. No, yo no quiero saber nada de esa ciudad. No quiero saber ni dónde queda, ni quiénes viven ahí, porque
muy mala experiencia tuve. Entonces construyo un sentimiento respecto a esa experiencia y eso me conduce a una actitud de rechazo, de oposición. Bueno, en pandemia muchas personas hemos construido sentimientos también de rechazo. Yo no quiero saber más de esto, yo no quiero saber más de mascarilla, yo no quiero saber más de... Y de alguna manera genera dificultad en mis procesos adaptativos. Por eso es importante, si bien es cierto, es una experiencia válida todo eso, son mis sentimientos, por muy equívocos que estén, es importante de pronto, ¿no es cierto?, no quedarnos con ellos, sino que canalizarlos, conversarlos, porque eso nos permite, la conversación, el diálogo nos permite recibir un mensaje desde otro lugar, un punto de vista de otro lugar que me permite también modificar los sentimientos. Las emociones que viví no se van a cambiar, las viví, ya ocurrieron, ya pasaron, pero el sentimiento sí lo podemos modificar. Y eso es importante, no quedarnos con esos sentimientos negativos o displacenteros porque nos generan una perturbación. Entonces, el diálogo, la conversación con alguien de confianza, por supuesto, que me escuche, que no haga juicio de lo que yo estoy manifestando, sino que me ayude precisamente a transformar eso hacia un sentimiento que sea más cómodo de llevar, menos displacentero, es maravilloso. ¿Bien? Entonces es importante. ¿Qué emociones o sentimientos reconocemos que hemos vivido en este último tiempo con mayor frecuencia? Bueno, Melania me avisa si hay alguna información nueva, ¿no? Algún comentario, alguna pregunta. Pero voy a seguir hablando de este tema. Y ahora me acerco precisamente a la ansiedad. Es algo que se ha manifestado con mucha fuerza en cada uno de nosotros, en la mayoría de las personas. Bueno, de hecho, al igual que el estrés, la ansiedad siempre está apareciendo en nuestra vida con o sin pandemia. ¿Y qué es? Es un mecanismo adaptativo. Es un mecanismo que surge en nuestro cuerpo que nos pone en alerta frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿quién nos sintió ansiedad alguna vez frente a un examen que teníamos que rendir en el colegio, en el instituto, en la academia, en la universidad, no sé, donde hayamos estudiado? Porque de ese examen se determinaba si pasábamos o no pasábamos de cursos, por ejemplo. Y estábamos ansiosos por el resultado. Es decir, estábamos buscando un mecanismo de adaptación frente a un escenario que todavía, ¿no es cierto?, no se definía por completo. Y esa misma ansiedad, inclusive antes del examen, nos llevaba a estudiar. Nos llevaba a ver, no, tengo que estudiar porque yo no quiero que me vaya mal. O sea, había una ansiedad adaptativa para evitar precisamente lo no deseado. Y eso lo experimentamos muchas veces, esperando el resultado de un examen médico, esperando el resultado de una propuesta de trabajo y otras situaciones que en la medida que se desarrollen pueden impactarnos de manera positiva o negativa en nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es una respuesta que siempre va a ir surgiendo. Y esa ansiedad moderada, como ustedes leen aquí en la imagen, es la que nos permite movernos precisamente para adaptarnos de la mejor forma a esa situación, ¿no? Y poderla vivenciar. Sin embargo, muchas veces la situación en sí misma, más sumado a mis propios recursos personales, que pueden verse mermados a lo mejor por agotamiento, por excesivo estrés u otras situaciones que pueda yo estar viviendo, hacen que la ansiedad aumente a tal punto que genera una intensidad que me paraliza, que me desorganiza. ¿Ah? Que me impide poder precisamente poner atención y poder organizar de manera clara, organizarme a mí mismo y en mis propios recursos de manera clara frente a esa situación. Entonces entramos en el trastorno de ansiedad, donde no hay control, donde hay agitación constante, donde no puedo poner, digamos, un punto de partida, sino que estoy en una eh, actividad que no es productiva y siento ese malestar, ¿no? Siento esa inquietud interna que afecta indiscutiblemente todo lo que estoy haciendo. ¿Qué podemos hacer en primer lugar para no transmitirlo? Bueno, vuelvo al ejercicio de la escucha. Eso es tremendamente importante, fortalecer la escucha con nosotros mismos. Muchas personas estamos escuchando más este aparatito con todas las redes sociales que le he subido y dejo de escucharme a mí mismo. Y eso es un gran error, por supuesto, por lo que decía anteriormente. Entonces, primero escuchar. Si estamos ansiosos, si sentimos que la ansiedad nos está inundando de alguna manera, bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero,
esa atención hacia nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, eso implica que tenemos que prestar atención a ver qué es lo que me está generando esa ansiedad, cuál es la raíz de todo esto. Y a veces en la escucha me puedo dar cuenta que es un aspecto de pronto de mi vida que está fuera de control y que de pronto tengo que poner atención en ese lugar. Mientras tanto, para poder bajar los síntomas, es importante también disminuir los focos que generan alteración en mí, por un lado, e instalar un modelo de hacer, de estar, que me permita bajar ese nivel de ansiedad. Porque no nos olvidemos que todas nuestras respuestas son de orden biológico. La ansiedad es una respuesta biológica. Por lo tanto, en la medida que yo instale otros espacios que sean contrarios a generar ansiedad, todo lo contrario, a generar precisamente este estado de bienestar, permite que el cuerpo vaya también entonces en busca del equilibrio. Eso es fundamental. Eso lo podemos hacer mediante distintas actividades o también lo podemos hacer, ¿no es cierto?, con el apoyo farmacológico siempre y cuando esté supervisado por un especialista en el tema. Eso es fundamental. Pero no la automedicación, porque eso indiscutiblemente que es tremendamente peligroso. Entonces, mantener horas de sueño es importante porque nos permite, ¿no es cierto?, autorregular los ciclos propios del organismo donde necesita este espacio de descanso, de reparación. No sobreexponernos a noticias. No nos olvidemos que la noticia en sí misma, la mayoría trae unos contenidos que son muy agresivos y eso el organismo responde con alerta. Yo puedo escuchar una noticia que ocurre en China, al otro lado de este mundo, ni siquiera conozco China, físicamente no he ido nunca, pero yo me altero, ¿qué pasó? Pero qué terrible lo que sucedió. Claro, porque mi cerebro lee el estímulo, entonces se produce el estrés, aunque sea algo que ya ocurrió, pero mi cuerpo sobresalta. Entonces, es importante disminuir esa exposición a noticias, ¿no? Por nuestra propia salud física y mental. Sí, tenemos que estar enterados e informados, pero nos informamos y ya. Pero no estemos todo el tiempo en eso porque eso genera una alteración, un mecanismo de alerta que es autónomo en nosotros y aumenta el nivel de ansiedad. Eh, Aunque nosotros no tengamos que salir de casa, dice allí, ¿no? Si alguno de ustedes están todavía en teletrabajo, qué sé yo, o no, o está siempre en casa, colocarse una ropa de trabajo, cambiar los ciclos del cuerpo es importante y la ropa ayuda muchísimo. Cuando yo estoy todo el día en pijamado, mi cuerpo es más lento, es menos, tiene una actividad menor y instalar rutinas en el día a día me es más difícil. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo nos vestimos, también es cómo actúa nuestro cuerpo, porque hemos dado una lectura a esto y hemos generado como patrones, ¿no? Como programación al respecto de eso. Se han fijado que cuando se va a una fiesta formal y las señoras van de traje formal, de vestidos, ¿no es cierto? Muy elegante, y los señores van de terno y corbata, el cuerpo lo movemos de una manera así como muy eh, parsimónica, ¿no? Como muy controlado versus cuando estamos con ropa ligera, que somos mucho más espontáneos en el movimiento. Bueno, eso tiene que ver precisamente con esa instalación que hemos hecho de patrones conductuales en virtud de cómo estamos vestidos. Por lo tanto, es importante, yo cuando me quedo en pijama, estamos relajados, estamos sueltos. Entonces, si yo estoy con ansiedad y me quedo con pijama, se produce una gran dicotomía en el cuerpo. Entonces, es importante como ir ordenando nuestro día a día. Eso nos permite, de alguna manera, sentir que estoy teniendo control de mí frente a mis distintos escenarios. Aprender cosas, la curiosidad, el conocer, el saber, me permite también cambiar el foco de atención y me refresca, ¿ah? Me genera, digamos, un aporte. Hacer ejercicios es fundamental. Los ejercicios nos ayudan a bajar la ansiedad. Y un ejercicio puede ser salir a caminar a la vuelta de la manzana. Pero eso sí, si lo va a hacer, no vaya conversando por el celular. Porque al hablar por el celular yo estoy generando una distracción distinta y estoy generando también un trabajo de orden intelectual, atención, concentración a lo que el otro me está diciendo. Entonces estoy rompiendo el ejercicio. Es caminar, es solamente caminar. Y si voy acompañado, vamos en silencio, porque estamos trabajando con nuestro cuerpo.
¿Bien? Cualquier otra actividad. No, yo camino mucho, yo voy al patio, después voy a la esquina, voy a comprar. No, ese ejercicio no sirve. El ejercicio es entregarme en ese espacio y ojalá en conexión conmigo. ¿Bien? Y aunque sea, insisto, una vuelta a la manzana, eso nos permite activar nuestros hemisferios. Hay una conexión mayor entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Se produce un estado, ¿no es cierto?, también de descompresión de la tensión. Aumenta también el ejercicio, aumenta la neuroplasticidad, lo que nos ponemos más creativos y eso nos permite inclusive resolver posteriormente de mejor forma ciertas situaciones que estamos experimentando. Entonces, el ejercicio es bueno. Ahora, si no puede usted salir a caminar por distintas razones, haga estiramiento, exponga una música y baile, juegue con su cuerpo, y eso nos va a ayudar muchísimo. También aprovechar la luz solar, tomar vitamina D es muy bueno. Ese espacio, por supuesto, si el rayo ultravioleta está muy alto, tenemos que ponernos protector, no nos olvidemos de aquello. Pero es importante eso, porque también aporta a nuestra salud. Y el alimentarnos bien y mantenernos hidratados, agua. Eso es fundamental, porque eso también ayuda a que el cuerpo esté en mayor situación de bienestar y relajo. Tener contacto con las personas nos permite, amigos, familia, una recreación, en el fondo nos permite recibir estímulos nuevos, ¿bien? Aunque sea a través de los medios digitales. Ya nuestro cerebro se está adaptando a esto, ¿bien? Armar nuevas rutinas, rutinas de hacer, instalando, como insisto, estos espacios saludables. El trabajo es saludable, no estoy diciendo que no, pero genera una carga de tensión. Entonces, por eso es importante generar otro tipo de actividad que nos permita el relajo. Y conversar con la familia, conversar con nuestro entorno. Eso es súper importante. Recuperar ese espacio de conversación nos permite también co-crear, y eso es fundamental. Y el juego. El juego es maravilloso. ¿Por qué? Porque el juego, aparte de aportarnos, ¿no es cierto?, la secreción de dopamina, de serotonina y de pronto, ¿no es cierto?, endorfina, dependiendo de la actividad lúdica, nos permite también fortalecer nuestra capacidad de abstracción. Y la capacidad de abstracción nos permite generar también resoluciones frente a ciertos conflictos en la vida. Es decir, podemos crear estrategias que sean mucho más efectivas. Mientras menos capacidad de abstracción tengo, menos creativo soy. ¿Bien? Entonces, el juego alimenta mucho aquello. El juego que usted quiera, donde precisamente tiene que crear estrategia. Bien, y donde nos vamos sintiendo como capaces, ¿no? Juegos con desafío, eso es tremendamente importante. Bien, hablé de la ansiedad, pero hablemos también del miedo, que es otra emoción que ha estado presente. Y ¿por qué surge el miedo? El miedo surge precisamente porque nuestro cuerpo percibe un riesgo frente al cual nosotros tenemos alguna cuota de vulnerabilidad. Entonces inmediatamente comienza la tensión y el miedo surge. El miedo también puede ser, ¿no es cierto?, un mecanismo que nos alerte, pero en la medida que sube, aumenta, también nos puede paralizar. Lo conversamos un rato atrás respecto al temor, que son sinónimos, por supuesto. Entonces, es importante cuando sintamos miedo, preguntarnos, así como cuando estamos ansiosos, preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que me está generando miedo? Y poder diferenciar entre el miedo imaginario y el miedo real. Porque el miedo imaginario es precisamente ese miedo que yo de alguna manera construyo para no hablar de mí. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo miedo a las alturas, miedo imaginario, porque la altura no me hace nada. El miedo real es que yo me caiga desde esa altura. Ese es el miedo, el no saber estar. El no saber estar en ese lugar es lo que me genera miedo. Porque como no sé cómo debo estar en ese lugar, tengo miedo a caerme. Por lo tanto, en lugar de mirarme a mí mismo como de conectarme con el no saber, prefiero hacer responsable la altura de mi miedo. ¿Tengo miedo a los espacios cerrados? ¿Miedo a los espacios cerrados o tengo miedo a ahogarme en un espacio cerrado? O sea, los miedos son propios, frente a un estímulo.
Entonces es importante siempre conectarnos con la fuente de ese miedo real. ¿Para qué? Para poderlo abordar y solucionar el tema. Ahora, yo tengo miedo de contagiarme, de que mi organismo se contagie. Entonces el miedo me está diciendo, bueno, si ese es el miedo, entonces ¿qué podemos hacer para estar seguros? Y por lo tanto, me pongo mi mascarilla, por supuesto fui y me vacuné, y llevo a cabo todas las medidas que se sugieren en estas circunstancias. Entonces el miedo queda a nivel basal, no me paraliza, sino que me acompaña y me mantiene en una alerta funcional. Eso es tremendamente importante. Sin embargo, en el momento que sentimos miedo, podemos hacer algo para poder mitigar esa situación. No solamente nosotros, de pronto nuestros hijos u otro integrante de la familia. Primero, disminuir los estímulos. La televisión es un estímulo que entrega mucho temor a través de sus contenidos. Lamentablemente, gran parte de los contenidos de la televisión son de orden violento, por lo tanto, aumenta la percepción del miedo. Beber agua fría, eso es bueno, porque ayuda a que el cuerpo se relaje. Produce un cambio también en nuestra biología que es aportativo. La música relajante, porque la música llega directamente a nuestro sistema límbico hipotalámico, que es el cerebro que de alguna manera administra nuestras emociones. Por lo tanto, una música relajante activa emociones que son placenteras y en consecuencia el miedo empieza a disminuir. Por eso, en muchos lugares donde queremos que la gente esté tranquila, ¿no es cierto?, y se conduzca de buena forma, ponemos música ambiental que sea relajante. En los ascensores, en los restaurantes, por ejemplo, una música que acompañe, que genere un bienestar y que permita disfrutar la comida, por ejemplo. Y en otros lugares también, en los aviones, ¿no? Antes de despegar el avión, ¿no es cierto?, o cuando uno sube al avión, hay una musiquita y una musiquita muy suavecita que hace que el cuerpo se relaje, precisamente para disminuir la ansiedad anticipatoria que muchos experimentamos antes de volar. Escribir también, escribir lo que estoy sintiendo, si no tengo con quién verbalizarlo o tengo pudor de verbalizarlo. El escribir me permite canalizar, me permite sacarlo afuera. Y al verlo escrito, de pronto lo comprendo de mejor forma. Respirar profundamente y exhalar lentamente también, porque ayuda a bajar el nivel de tensión que se ha depositado en el cuerpo o se ha instalado en el cuerpo, producto del miedo. Hablar, si se trata de algún joven, invitar a un niño, un adolescente, invitarlo a hablar con alguien sobre eso que le está ocurriendo. Bien. Pensar que sí somos valientes, ser valiente no significa no sentir miedo, pero es hacerse cargo de eso. No es ir de manera, ¿no es cierto?, introspectiva hacia la fuente del miedo, no, sino que es hacernos cargo, que nos permita precisamente gestionar aquello. Y también hacer dibujos, eso a muchos niños que les cuesta verbalizar lo que están sintiendo, los dibujos ayudan a comunicar y también a canalizar. Y los abrazos. Los abrazos que pueden ser físicos, si es que estamos en condiciones de hacerlo con el grupo con el cual habitamos, o de manera virtual, ¿no es cierto? Si tenemos a esa persona que nos da, que nos otorga cierto grado de contención, generar un abrazo de orden virtual. Son pequeñas estrategias, pero que tienen un efecto en nosotros. Pero hay otro estado emocional que también se ha repetido mucho en la gente en el último tiempo, que es la rabia. Y la rabia está generalmente asociada a la frustración, ¿no? A experimentar algo no deseado que me genera, ¿no es cierto?, incomodidad, sensación de injusticia, sensación de impotencia. Y la rabia es una emoción precisamente que va desde ese lugar, desde la frustración, desde la insatisfacción. Es importante que la rabia sea canalizada, porque en la medida que no es canalizada, que queda depositada en nuestro cuerpo, el costo empieza a ocurrir casi de inmediato. Se contrae el estómago, hay tensión excesiva, yo mismo me castigo, no quiero comer, no quiero hablar con nadie, no quiero saber de nadie, o sea, yo mismo me empiezo a aislar como castigado, ¿no? Y rompo con todas las redes, rompo inclusive con el rito de la alimentación y me voy a acostar sin comer, y mi pobre cuerpo ahí está sufriendo, está pidiendo comida, pero claro, lo tengo contraído y se produce todo un desorden en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos canalizar esa rabia? La rabia, no estoy trabajando el factor que me generó la rabia, ese es otro tema, pero estoy bajando el nivel de
de tensión que se ha depositado en mí. Bueno, podemos respirar profundo. Tomarnos siempre un instante para respirar profundo. ¿Por qué? Porque ya me estoy comunicando desde la agresión con el mundo, conmigo y con el mundo. Entonces, es mejor inmediatamente cuando me escucho que estoy así, poner esa distancia. 20 segundos. Inhalar por nariz y llevar el aire, ¿no es cierto?, a la parte más baja, a la altura del abdomen, más o menos, de los pulmones, porque cuando estoy enrabiado, respiro con la parte superior. Tengo rabia, tengo ganas de pegarle a alguien, tengo ganas de romper algo. No, estoy aquí arriba, excitado, ¿no? Esta respiración en la parte superior ocurre precisamente cuando estoy con un alto nivel de estrés, precisamente para mantener la tensión. Cuando respiramos profundamente, entonces rompemos ese estado. Entonces, inhalar y exhalar 5 veces, a lo menos 5 veces seguidas. ¿Para qué? Para generar la calma, y esa calma me permite también pensar de mejor manera cómo voy a resolver esta situación. Y también salir del lugar donde se está produciendo toda esta situación de malestar. El cambio de escenario también cambia los estímulos y por lo tanto permite o facilita que yo pueda entrar en un estado de mayor tranquilidad. Bien, hablemos de los niños. 3 importantes tareas que nosotros tenemos que fortalecer y estar pendiente, digamos, presente, cuando digo pendiente, presente en estos tiempos, ¿no? Porque esto que nos pasa a nosotros le puede pasar a cualquier otro ser humano, distintamente si un niño, un adolescente, un adulto. Entonces, hablemos de los niños. Lo primero que estamos siempre transmitir calma. Cuando veamos una agitación, calma, pero la primera calma es con nosotros, ¿no? Porque a veces uno reacciona y me dice, ya empezaron otra vez a pelear, o ya me tienen hasta aquí. Es decir, claramente me contagié con el conflicto que está ocurriendo a alguno o entre algunos de los miembros de mi familia. Entonces, respirar profundo porque son respuestas esperadas frente a las situaciones que estamos viviendo. Y particularmente en los niños y adolescentes, que ellos están en un momento distinto de la vida, donde su capacidad de percepción, y más bien dicho, más que de percepción, sino que de, de observación de esa percepción, ¿no? Esas conjeturas, esos sentimientos son completamente distintos a nosotros, porque neurológicamente son distintos. Ellos todavía están en una fase de desarrollo, por lo tanto, esa interpretación que hacen de su realidad es muy distinta a la que puede estar realizando un adulto. Por lo tanto, importante desde allí hacer el ejercicio de colocarnos en el lugar de los chicos, de cómo ellos están observando. Y ahí uno lo puede resolver, ¿no es cierto? Poder conocer eso a través de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está observando, qué le está generando ese malestar, para poder comprender esa situación. Eso es lo que llamamos empatía fundamentalmente. Pero en este caso, sabiendo en primera instancia, ¿no es cierto?, que ellos observan el mundo de una manera distinta a los adultos. Y eso por naturaleza, ¿bien? Porque están en fase de desarrollo. Y en ese mismo sentido, entonces, evitar el juicio respecto a esa conducta. Los niños no comprenden, insisto, no tienen la madurez que se supone deberíamos tener los adultos. Lo segundo, importante, contener. Hay distintas formas de contener, ¿no? Algunos contienen con un abrazo, otros contienen con una escucha. Lo importante es, ¿qué es contener? Es poner atención al otro, acompañar al otro en el proceso, en el momento. Entonces, no ignoremos la situación. Mostremos nuestra disposición a esa escucha, ¿no? Y a esa oferta de ayuda. Ahora, lo importante es que yo ofrezco, yo te quiero ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? No adivinemos nosotros cómo tenemos que ayudar. Primero escuchemos la demanda real, la demanda sentida de ese niño, esa niña, ese adolescente. Y eso es súper importante porque nos permite comprender entonces también desde dónde está vivenciando. ¿Bien? Entonces esa ayuda va en función de esa verdadera necesidad. Eso es tremendamente importante. Y recalcar, ¿sí? Aquí estoy, cuentas conmigo, aquí estoy para ayudarte, aquí yo estoy para escucharte, qué es lo que sucede. Eso es tremendamente importante porque ello les permite precisamente percibir esa contención. Si eso va acompañado de un abrazo, si eso va acompañado de otros afectos,
de otras demostraciones, perdón, de afecto, de cariño, de amor, por supuesto, es mucho más rica la recepción de ese niño, niña, ¿no es cierto?, o adolescente que está viviendo una situación compleja. Y la tercera es modular conducta. ¿Cómo se modula una conducta? En el fondo, vamos, ¿cómo bajamos esto, no? Cambiando de pronto, ¿no es cierto?, el foco de atención. Muchas veces el niño también observa algo, pero el foco real es otro, ¿no? Entonces, en la medida que escuchamos, podemos ayudarlo a organizarse en ese sentido, ¿no? Y proponer alguna actividad que nos permita bajar el nivel de alteración y tensión. Luego de la escucha, ir hacia una actividad que sea también placentera, de modo de facilitar el equilibrio y la armonía. ¿Eh? Ya conversamos este tema y ahora te propongo que hagamos esto para que nos relajemos un poquito, para que entonces no es dar vuelta a la página, sino que es precisamente otorgar un espacio de bienestar y luego de un malestar, ¿no? Experimentado. Y en ese sentido también preguntarle cómo te sientes ahora, qué podemos aprender de esto. Eso va en virtud también, ¿no es cierto?, de la edad que tenga el niño, pero con posterioridad al tema. De modo que él o ella pueda construir también esa experiencia desde un inicio con un cierre, y ojalá con un cierre que le otorgue información de que fue capaz de superar, ¿ah? Que fue capaz de hacerse cargo, con la ayuda nuestra, pero el trabajo lo hizo él, ella. Eso es súper importante y con eso le estamos aportando también conciencia de sí mismo, en el sentido que las personas somos capaces también de superar, a veces con ayuda de los demás, como comenzamos este curso hoy día, ¿no? Pero que somos capaces. Bien, entonces, resumen, eh, importante. Hay varios tips de que yo les he mencionado y que los voy a recalcar nuevamente. Compartir la responsabilidad dentro de la casa nos permite trabajar en equipo. Aunque algunos somos por edad, por condición física, lo que sea, somos de distinto ritmo con respecto a otros, no importa. Todos podemos colaborar. Y eso es súper importante porque eso nos permite sentirnos útiles a todos. Entonces, entregar responsabilidades cotidianas no es una mala idea, en virtud, por supuesto, de las capacidades. Crear rutinas que nos permitan precisamente tener un orden y un control de nuestras vidas. Eso es súper importante. O sea, yo estoy controlando mi proceso, a eso me refiero. Las rutinas pueden ir cambiando en virtud también de las realidades, ¿no? Pero eso no hay ningún problema porque nosotros somos seres de adaptación. Y eso habla de que tenemos flexibilidad, que nos podemos adaptar a distintos escenarios. Y eso es importante también recogerlo. Mira, antes era esta rutina, ahora vamos a cambiar en virtud de las circunstancias a esta otra rutina. Y eso habla de nuestra plasticidad, de nuestra capacidad de adaptación. A más rigidez, mayor dificultad de adaptación. Por lo tanto, es bueno siempre ir cambiando formas, ¿no? Controlar ciertas situaciones difíciles, es decir, cuando estemos en algún momento complejo, oye, detengámonos, conversemos, busquemos la conversación, precisamente para no llegar al desborde. Y eso en la medida que nos vamos escuchando. Eso tiene que ver mucho con la educación emocional que es necesaria para todas las personas, porque hoy más que nunca nuestras emociones se han movido con mucha fuerza. Promover la amabilidad, eso es súper importante, y la compasión. Ayudar también a manejar estrés. Todos estos ejercicios que hoy día estuvimos compartiendo, estos tips, importante socializarlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta para la vida, para todos. Hoy día estamos con pandemia, mañana a nivel personal a lo mejor vamos a vivir también situaciones difíciles, porque es así la vida, ¿no? Entonces, todas estas estrategias nos sirven también para distintos momentos. Respecto al COVID, que es el tema central de nuestros últimos tiempos, uno de los temas centrales, es importante siempre estar educándonos, informándonos e instalando las distintas conductas preventivas que se nos indican desde parte de los expertos en el tema. ¿Por qué? Porque eso nos permite sentirnos también más seguros frente a estos escenarios. Y ojo, con el tema, digamos, sobre todo con los niños, niñas, de las distintas fuentes de información, particularmente en Internet, donde hay, ¿no es cierto?, una serie de focos, ¿no es cierto?, páginas, espacios,
que son de dudosa seriedad, por decirlo de una manera, y que entregan información a veces que genera mucha confusión. Y esto último que decía aquí, las pantallas azules. Aquí hay un tema importante. Las pantallas azules de los celulares, qué sé yo, en las noches, generan una alteración en nuestro cerebro que impide un descanso adecuado, disminuye entonces esa frecuencia de luz, la secreción de la melatonina, que es una hormona necesaria que el cuerpo secrete en las horas de sueño. Entonces, ideal que antes de dormir, por lo menos una hora antes, ya dejemos de tener este estímulo. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Bien, y por último, quizás hablar de este ejercicio, ¿no es cierto?, de relajación que les hablaba hace un rato atrás, que es tremendamente sencillo y que nos permite de alguna manera eh, poder recuperar el autocontrol frente a una situación de pronto que nos descompensa, nos desorganiza. Entonces, los quiero invitar a hacer este ejercicio, pero antes de esto, de pasar al ejercicio, que nos va a tomar solamente 2 minutos, quería preguntarle a Melania si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Sí, Álvaro, respecto a lo mismo que estabas hablando, una de las preguntas dice, ¿cómo trabajar con los niños el retorno a lo presencial? Llevan mucho tiempo en casa y el retorno se hace difícil, sobre todo para los más pequeños. Mm. Bien, aquí hay varias cosas que son tremendamente importantes. Primero, destacar que los seres humanos somos seres de adecuación y adaptación, pero no es inmediata. Necesitamos un tiempo de sensibilización. Entonces, eh, los niños particularmente se sienten atraídos por situaciones que sean placenteras. Por lo tanto, eh, el- yo trabajaría en dos aspectos aquí, o tres aspectos. El primero es la adaptación a los cambios de horario, por ejemplo. Que no es lo mismo que un niño se levante, ¿no es cierto? Y en media hora más, una hora más, quizás una hora más, está conectado ya a la pantalla, estando en aula virtual, a que tenga que levantarse y trasladarse al colegio. Eso implica un mayor tiempo, un cambio en sus hábitos. Entonces, eso es ideal no generarlo de la noche a la mañana ese cambio, porque genera una alteración en los distintos ciclos de su organismo. Por lo tanto, ir habituando el horario, ojalá con anticipación. Segundo, eh, hablar, rescatar cuáles son los aportes de esa presencia, ¿no?, en el colegio. ¿Qué significa? ¿Qué oportunidades hay? ¿Ah? Y esto tiene que ver con los espacios de socialización, aparte de la educación respecto al cuidado, ¿verdad?, de los distintos protocolos que también los colegios están en una campaña para poder transmitir eso a los niños y la puedan integrar en la cotidianidad. Entonces, pero también rescatar el aporte que significa, ¿no es cierto?, el encontrarse con sus compañeras, compañeros, el poder salir, estar en esos espacios, y eso para levantar y rescatar los estímulos que son atractivos al lugar y ese espacio. Pero también escuchar, y esta es la tercera, escuchar cómo se sintieron, qué fue lo que sucedió y cómo se puede resolver eso, entendiéndolo como un desafío. Eso es súper importante. No quedarnos con esa pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno. Y no sé de qué bien me está hablando. Eso no debiera suceder. A ver, cuéntame, ¿qué hicieron hoy? ¿Y qué te hace, cómo concluyes que te fue bien? ¿Por qué? Y entonces conocer. ¿Mm? Y decía, no, mal. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué te pasó? No. ¿Por qué mal? ¿A qué te refieres? Explícame un poco. O sea, generar preguntas abiertas. No, es que es muy difícil. ¿En qué sentido fue difícil? Conocer. Conocer qué es lo que le está sucediendo a ese niño en la reincorporación. Como también nos pasa a los adultos. A los adultos no tampoco es fácil para aquellos que han llevado mucho tiempo en teletrabajo. No es fácil salir a la calle. No es fácil volver a integrarse a un espacio que tiene ciertas limitaciones, porque los espacios además cambiaron por los protocolos, ¿no? Entonces es importante generar un acompañamiento en ese proceso, desde la escucha y también en conexión y en comunicación con los colegios, si es que hay algún tema, ¿no es cierto?, que hay que observar. Este cambio implica un proceso de adaptación en algunas personas, va a generar alguna cuota de tensión, pero es importante que lo conversemos para que vayamos también construyendo
mecanismos que faciliten los procesos adaptativos. Eso es súper importante. Entonces, yo podría resumir como en un acompañamiento. ¿Bien? Y facilitando, insisto, lo primero, los mecanismos de adaptación. No generen el cambio de manera violenta. Entonces, si yo sé que el niño tiene que volver la próxima semana, desde ya tengo que ir trabajando con los horarios, por ejemplo, para evitar, ¿no es cierto?, el cambio eh, displacentero de hábito. Eso es lo que podría eh, indicar. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Mira, tengo la última consulta Ujú. que habla más o menos de lo mismo. Dice, tengo mucho miedo de mandar a mis hijos al colegio, no quiero que se contagien. ¿Qué hago para no sentir tanto miedo? Bueno, particularmente hoy día, bueno, lo que decíamos recién, el miedo es una emoción de la cual nunca en la vida vamos a escapar cuando tenemos percepción de un peligro. Y por eso el miedo es una buena señal. Lo importante es que no nos paralice. Entonces, importante, primero, no transmitir el miedo a los niños, pero sí transmitir la importancia del acto responsable, ¿no? Del cuidado del protocolo. Eso es tremendamente importante. Y si tengo dudas al respecto, creo que es importante también informarme con el establecimiento de cuáles son las medidas que se están tomando, conocer cuáles son los protocolos. Eso implica una participación de los padres respecto al colegio, que es tremendamente importante para saber, para tener conocimiento. El conocimiento, ¿no es cierto?, también me puede transmitir me transmite seguridad, me puede transmitir, ¿no es cierto?, confianza, y desde allí también colaborar en este sentido. ¿Verdad? Como todos vamos dando, entregando la misma instrucción del cuidado, del acto responsable, en todas sus formas. Y con eso estamos construyendo entonces medidas de orden preventivo preventivo, perdón, y la estamos instalando en nosotros. Eso es fundamental. De modo que no se produzca una distorsión. ¿A qué me refiero con eso? Una mala comprensión de la realidad. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con alguna información que a lo mejor todos aquí hemos escuchado, hemos visto por la televisión, que algunos piensan que salir a la calle implica que la pandemia se acabó. No, no se ha acabado. Implica que dado que las tasas de contagio han disminuido, producto de que hay un gran porcentaje de población vacunada, por lo tanto el nivel de transmisión disminuye en ese sentido, por lo menos con estas variantes que tenemos hasta el minuto. Entonces eso implica que tenemos que seguir siendo cuidadosos, pero podemos explorar otros espacios, pero implica responsabilidad. No es un relajo total. Entonces eso lo hace la educación, eso lo hace la información y eso lo hace también la comunicación entre todos los actores. Entonces los padres tienen que tener una comunicación con el colegio para poder conocer y saber. Y también conocer los distintos cambios que se puedan estar ocurriendo en función de los protocolos y de cualquier otra situación también, ¿no es cierto?, que el colegio estime conveniente. Creo que eso nos otorga también cierto grado de protagonismo frente al tema. Eso es lo que podría Melania responder al respecto. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, nos toma 2 minutos y cerramos. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, estamos de ¿Sí? acuerdo. Ok, Sigamos. buenísimo. Bien, sigamos entonces. Entonces les voy a pedir que por favor todas se sienten cómodamente en el lugar donde están. ¿Qué significa cómodamente? Bueno, que el cuerpo descanse en la silla. Muchas personas nos sentamos y no descansamos en la silla. Estamos con tensión en el lugar. Entonces, si están en silla, sillón, cada uno sabe dónde está, eh, que sus pies, si es que tocan el piso, descansen en el piso. Si sus pies no tocan el piso porque yo soy bajito o bajita, no importa. Suéltenlo, relájenlo, que descansen en esa situación en que se encuentran los pies. Que sus glúteos y muslos descansen en el cojín de la silla. Descanse el cuerpo un ratito ahí. Que la espalda descanse en el respaldar de la silla. Ah, pero si estoy sentado en un piso, si estamos sentados en un piso, soltamos los hombros, que descanse el cuerpo en nuestra parte baja, nuestra parte media baja. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por esta vez, solamente como conocimiento de si estamos haciendo el ejercicio bien o no, nos vamos a poner
voy a mostrarlo aquí, una mano en el pecho y una mano en el abdomen. Después, cuando ustedes lo hagan, lo pueden hacer colocando sus manitos sobre sus piernas y que las manos descansen de las piernas. Pero esta vez lo vamos a hacer así para evaluar si el ejercicio está bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo hagan todavía. Vamos a inhalar, como dijimos anteriormente, por la nariz profundamente y vamos a llevar el aire a la parte baja, a la altura, a la parte baja de nuestros pulmones, a la altura del abdomen. Por lo tanto, vamos a retener ahí el aire un instante y el abdomen se va a inflar. Por lo tanto, la mano que está ahí se va a mover. La mano en el pecho no debiera moverse. ¿Bien? Entonces vamos a inhalar profundamente, vamos a llevar el aire a la parte baja, lo vamos a retener un instante, se va a inflar el abdomen y luego vamos a exhalar, lentamente por la boca. Y en la medida que eso ocurre, el abdomen se va a ir desinflando hasta su punto de origen. Para este ejercicio vamos a cerrar los ojos, yo cerré los míos, y vamos a entreabrir la boca. ¿Por qué vamos a cerrar los ojos? Para sentir el contacto con nosotros mismos. Bien, y vamos a entreabrir la boca para facilitar la salida del aire. Entonces, vamos todas y todos juntos. Entonces, inhalamos lenta y profundamente por la nariz, llevando el aire a la parte baja. Allí se está concentrando la altura del abdomen y el abdomen se está inflando. ¿Cuál globito es? Y luego vamos a exhalar lenta y suavemente por la boca, permitiendo que el aire vaya saliendo poco a poco hacia afuera. Y en la medida que va ocurriendo, el abdomen se va desinflando hasta llegar al punto de origen. Muy bien. Lo vamos a hacer nuevamente y esta vez pongan atención a la temperatura que tiene el aire cuando ingresa por la nariz. Registra esa temperatura. Si alguien está con mascarilla, el ejercicio se puede hacer sin problema. Inflamos nuevamente, llenamos el aire, ¿no es cierto?, en la parte baja, como lo hicimos recién. Y ahora al exhalar, pongan atención a la temperatura que tiene el aire cuando sale por la boca. Y si comparamos los dos registros, nos damos cuenta que al salir el aire es más tibio, es decir, se abriga al paso por nuestro cuerpo. Maravilloso. Hagámoslo nuevamente, pero esta vez acompañemos al aire en todo el recorrido. Entonces inhalamos y ponemos atención a cómo el aire ingresa por la nariz, baja por la garganta, se interna en los pulmones hasta llegar a la parte baja. Allí lo siento cómo se concentra a la altura de mi abdomen y ahí está retenido. Y al exhalar, pongan atención en esa masa cálida que va subiendo por los pulmones, ingresa a la garganta, atraviesa la boca y a través de los labios sale lentamente hacia el mundo exterior. Es un viaje maravilloso, ¿verdad? Que hace el aire al interior de nuestro cuerpo. Y maravilloso es acompañarlo, sentir nuestro cuerpo. Vamos nuevamente a hacerlo. Inhalamos y sentimos como el aire ingresa por la nariz, baja por la garganta, se interna en los pulmones hasta llegar a la parte baja. Allí está concentrado, retenido por un instante. Y al exhalar, nuevamente esa masa cálida que sube por los pulmones, ingresa en la garganta, atraviesa la boca, y siento cómo a través de mis labios va saliendo hacia el mundo exterior. Y ahora lo vamos a hacer una última vez, pero esta vez con una consigna que yo les voy a decir. Entonces inhalamos, y este aire que está ingresando a nuestro cuerpo en la medida que lo recorre va disolviendo toda tensión, todo malestar que habita en él. Ahora sentimos el aire retenido y concentrado a la altura del abdomen. Y al exhalar, en la medida que el aire sale, mi cuerpo va entrando en una armonía, en un equilibrio, conectándose con todas sus partes y disfrutando un estado de placer y bienestar. Muy bien. Una vez que haya salido todo el aire, respiramos normalmente, bajamos lentamente los brazos, abrimos suavemente los ojos y el cuerpo le va a pedir estirarse, así que estírense sin vergüenza, sin vergüenza. Si tienen que estirar los brazos, estírenlos para donde sea. Si tienen que bostezar, bostecen. Si tienen que mover los hombros, estirar las piernas, háganlo. Porque ahí el cuerpo nos está diciendo con su inteligencia corporal dónde queda alguna tensión muscular que tenemos que disolver todavía. Y con eso estamos completando este ejercicio de relajación, de distensión. Este ejercicio nos permite bajar el nivel de cortisol que se ha acumulado, nos permite estar en un estado de mayor armonía. Y eso, esta distensión,
también abre la oportunidad para poder disfrutar de otros espacios, e inclusive disfrutar mi cama cuando me vaya a acostar de mejor forma. ¿Bien? Ok. Entonces, estamos terminando, estimadas, estimados. Espero que este compartir de información haya sido de aporte para ustedes. De todos modos, soy todo oídos si alguien quiere manifestar algo más. Melania. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que con esta técnica ya quedamos todos un poco más relajados como para poder ir a dormir. Creo que es una técnica muy efectiva y muchos tienen que haber quedado muy relajados. Te lo agradezco mucho. Y bueno, dar las gracias a todos los que participaron de esta charla, las gracias principalmente a ti por habernos acompañado. Eh, y eso, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos y muchas gracias.